Muy bien, estimados alumnos, ahora vamos a explorar un tema de actualidad muy interesante y les estoy respondiendo a muchas solicitudes para que les hable del dióxido de cloro. Ha sido muy importante la espera porque lo primero que tenemos que hacer es aprender bien lo que es la secreción ácida del estómago. Y ahora sí vamos a estudiar al dióxido de cloro. Algo importante es estudiar y repasar lo que ustedes han estudiado en secundaria en la materia de química inorgánica, donde les han tomado exámenes y les han hecho recitar permanentemente estas terminaciones: oso, ico, perico. Entonces, esto sí lo sabían de memoria. Toda esta nomenclatura ahora ha cambiado en relación a los aniones. Ahora el hipooso se llama hipoito. Luego tenemos el oso, que termina en ito, el ico, que termina en ato, y el perico termina en perato. Conociendo todo esto, ya tienen ustedes la clave para entender qué es lo que hace el famoso compuesto hipoclorito de sodio o el clorito de sodio. Pero vamos a seguir algo más adelante, entendiendo primero que, miren, los metaloides, no solamente el cloro, sino puede ser el azufre, puede ser el bromo, puede ser el azufre, el nitrógeno, que cuando reaccionan con el oxígeno se forman los óxidos. Entonces tendríamos, este óxido sería el hipo, oso, ico y perico. Cuando reaccionan con el agua, entonces se forman los ácidos. Este es el ácido que dirían hipocloroso o decían hipoclorito. Eso de hipoclorito ahora hacen relación con la lavandina. Luego tenemos la relación del clorito, clorato, perclorato. Muy bien. Repasando toda esta nomenclatura, vemos lo siguiente: que el ácido hipocloroso, si se combina con el sodio, vamos a tener aquí el hipoclorito de sodio, la famosa lavandina, que le dicen también lejía. Muy bien. Luego tenemos al ácido cloroso, que ahora se llama clorito. Y también decimos, cuando se une, hace una sal, el clorito. Y lo mismo decimos clorato de sodio,
decimos el perclorato de sodio. Todo aquello se denomina lejía. Muchas veces van a escuchar, yo he escuchado, de que el clorito no es lavandina, el clorito no es lejía. Pues todo esto que estamos viendo aquí es lejía. Corresponde a todo lo que se llaman lejías, ¿sí? Y no son las únicas. Si aquí tuviéramos azufre, lo mismo son lejías. Si tenemos hidróxido de sodio, también son lejías. Si tenemos hidróxido de potasio, también son lejías. Aquí tampoco va a ser ninguna maravilla si hiciéramos todas las combinaciones con potasio. Tendríamos el hipoclorito de potasio, lo mismo es lejía, es lejía, es lejía, es lejía. De modo que es muy difícil no equivocarse con esta nomenclatura. Lejía es todo aquello que es peroxidante y peroxidante, destructora de moléculas. Estas lejías, ¿sí?, se caracterizan porque van a destruir las membranas, van a oxidar las membranas de todos los seres vivos directamente, fuera del organismo. Si colocan todo esto en piscinas, porque se utiliza para purificar el agua contaminada con bacterias, las bacterias van a reventar y estas células van a morir. Si aquí colocan parásitos, si hay parásitos, los parásitos también van a morir porque sus células van a estar oxidadas con cualquiera de estos. Si colocan células humanas, pueden colocar también glóbulos rojos. Pueden hacer la prueba. Pínchense un dedo, como se hacen los análisis para la glicemia. Sacan una gota de esto y colocan allí y los glóbulos rojos van a hemolizarse, se van a destruir. Entonces, nada se salva con estas lejías, de tal suerte que no es nada novedoso el hecho que le digan, esto no es lejía. No, señores, todo es lejía y ustedes como estudiantes y futuros médicos nunca van a olvidar qué es la lejía. Famosa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos a continuación? A continuación tenemos las diferentes clasificaciones. Aquí pueden cambiar también la nomenclatura. Pueden decir oxoclorato. Y pueden decir allí el número 1 porque corresponde al hipoclorito de sodio. Lo mismo, decimos a todo lo que estamos viendo ahora, en general todo esto es lejía, porque es peroxidante. Podemos decir, estos oxidantes se caracterizan porque roban electrones a donde pueden. Podemos decir que son ladrones de electrones. Entrando a cualquier célula del organismo, roba electrones, se oxidan las moléculas, se oxidan las membranas y entran en apoptosis, en destrucción celular. Por eso es que son peligrosos. Una cosa es entender que estas lejías trabajan muy bien fuera del organismo. Van a decir en cocinas, en alimentos, y van a ir destruyendo los gérmenes contaminantes. Pero otra cosa es que
ingresen al organismo, también van a ser tóxicos. Y vamos a ver cuán tóxicos son o no son tóxicos finalmente. Luego tenemos, miren, si vamos bajando al famoso clorito de sodio tan popular en esta última temporada y tanta propaganda y publicidad que le dan. Y no es lo mismo. Podemos tener aquí nosotros el trióxido. Entonces tendríamos ahí el clorato de sodio. Y así vamos bajando a todas las otras lejías, en este caso con potasio. Otro con calcio, o tenemos también con litio, también tenemos con amonio. El descubrimiento más importante tiene relación con este hombre que por haber descubierto las características de lo que son los enlaces que tiene el cloro y por qué cuando se combina con el oxígeno es oxidante. Lo más importante aquí, si hablamos del hipoclorito de sodio, él descubre algo muy interesante, que estas uniones del cloro no se comportan esencialmente como enlaces covalentes que tienen dos electrones. ¿Sí? En la parte de abajo, igual, vamos a ver aquí, lo que descubre y lo que nunca más ha cambiado, no va a cambiar y nunca más va a cambiar, de que este enlace, miren, tiene 3 electrones. Eso hace que sea un compuesto muy inestable. Y todos aquellos que veamos aquí van a tener 3 electrones, y aunque tengan los dos, van a tener 3 electrones, y eso le permite ser un enlace híbrido que tiene una estructura resonante, significa una estructura paramagnética, de tal suerte que sus 2 premios Nobel le han permitido aclarar lo que antiguamente no se conocía muy bien. A continuación, tenemos las explicaciones de lo que significa hipo. Otra vez, lavandina. La lavandina en otros países se conocen con otros nombres, en el nuestro también, y simplemente se dice cloro, otros llaman clorox. Es la misma historia. Es la lavandina que tiene el ácido hipocloroso, y ya dije, de este modo, tiene el sodio. ¿Qué significa eso? Significa que son sales. Las sales, entonces, son muy importantes, en este caso, cuando se ha combinado con sodio. Puede ser también que exista potasio. Puede ser también que exista calcio. Todas estas son sales que van a ingresar a las células de cualquier germen y por eso son excelentes antisépticos fuera del organismo. Repito varias veces de que tiene que ser fuera del organismo, no dentro del organismo, porque si entran al organismo van a destruir todo tipo de células, igual como si lo hacen afuera. Por eso está en la categoría de tóxicos. Queremos más. Entonces, por el hecho de que son paramagnéticos, híbridos, resonantes, son poco estables. ¿Sí? Entonces, declaramos ahora de que esta lavandina es un oxidante fuerte y además es económico. Más económico que el clorito de sodio. Se utiliza como desinfectante, que está muy claro, y van a ver ustedes más detalles en el internet.
Además dice que comenzando con esta historia, se ha utilizado pues como un blanqueador. Ustedes pueden tener experiencias, coloquen lavandina en cualquier ropa de color y van a ver cómo el color va a desaparecer o van a tener manchas blancas. Por eso es que este compuesto, el hipoclorito, se ha utilizado para fabricar papel. Ese papel donde escriben, ese papel blanco, utiliza la madera en forma de pastas y decoloran la madera y por eso tenemos el papel blanco. Cuanto más blanco sea, es mayor el tratamiento con la lavandina. Ahora se van a dar la sorpresa de que la misma historia ocurre cuando se habla del hipoclorito. La misma. El clorito. El clorito igual van a conseguir como sal. Entonces tenemos ahí el clorito de sodio. Muy bien, ¿para qué sirve el clorito de sodio? Sirve para las mismas aplicaciones que tiene la lavandina. Entonces decimos ahí, ¿cuáles son las principales aplicaciones del dióxido de cloro? ¿Sí? Sirve para blanqueo de telas, lo mismo. ¿Por qué? Porque también es una lejía, trabaja del mismo modo. Quieren aprender más, tienen que ser curiosos y van a investigar a través también del internet y de muchos libros de química donde tiene esta característica. Lo mismo que la lavandina también le va a servir para limpiar las calles, que ahora está muy famoso para desinfectar calles, plazas, avenidas, paredes, edificios, afuera y adentro, para evitar la contaminación con el virus de la pandemia. Entonces, un buen estudiante de medicina, un buen médico, tiene que entender muy bien lo que le está pasando cuando habla de estos compuestos. Y la misma historia es cuando hablan con los otros compuestos, que son todavía más oxidantes y además tienen carácter explosivo. Y son los que terminan en ato y en el per-ato. De modo que difícil es perderse en esta historia. Veamos qué es lo que sucede a continuación. ¿Qué sucede cuando estos compuestos ingresan al estómago? Algo muy importante que debo recordar es que lo que hemos aprendido, el estómago es un órgano secretor. Segrega el ácido clorhídrico. Muy importante que les diga esto, porque el estómago no es un órgano que sea de absorción. Esto les repito porque he escuchado ahí, y van a escuchar ustedes videos donde dicen que el compuesto relacionado con el dióxido de cloro se absorbe hacia la sangre. Esa es la mentira más grande y el desconocimiento total de lo que significa la función del estómago. Veamos otros detalles. Otros detalles en qué es lo que están promocionando. El clorito de sodio. Ahí está el clorito de sodio. Y además le ponen este nombre de activador y dice que está activado con ácido clorhídrico. Entonces promocionan esto y venden las dos cosas para tomárselas. De tal suerte que, miren, con el ácido clorhídrico, ¿qué es lo que forma? Forma una sal, la sal que conocen, la sal común, cloruro de sodio. ¿Qué más va a formar esto? Va a formar un gas. Ese gas lo tienen ahí, el famoso clorito. Entonces, miren, ¿qué es lo que sucede con los gases? Los gases, entonces, van a ingresar así
al estómago y en el estómago vamos a tener un gas. Y finalmente, miren, esta reacción van a tener agua. Ya les digo, ¿cuál es el propósito de tener ácido clorhídrico, de tomar ácido clorhídrico como activador? Ya el nombrecito les dice algo. No le activa nada, está solamente reaccionando con el clorito de sodio. Lo mismo sería que reaccione la lavandina con el ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Miren, el estómago ya tiene suficiente ácido. ¿Por qué no diluyen en agua y dicen directamente le ponen al estómago? Porque el pH del estómago es muy importante y empieza con un pH de 1. Es lo más ácido que tenemos. Además, en Bolivia y en otros países, el ácido clorhídrico es una sustancia controlada. No pueden vender así libremente en Bolivia, porque el ácido clorhídrico sirve para cristalizar cocaína. Lo mismo pasa en Colombia, lo mismo pasa en Perú y en otros lugares también, donde cristalizan la droga famosa. Entonces, miren, es inútil de que estén utilizando el ácido clorhídrico a la concentración que quieran. Igual tiene que pasar por las oficinas de control de sustancias peligrosas. En algún momento también van a escuchar lo mismo que yo escuché y lo mismo que vi escrito por uno de los principales autores de toda esta historia, es que en vez de utilizar el ácido clorhídrico, utilizan el ácido cítrico. Veamos qué es lo que ocurre con el ácido cítrico. El ácido cítrico tiene esta fórmula. Cuando es como ácido, está de esta manera, completo. Pero estos compuestos nunca están solitos, siempre están conjugados y entonces, por la ley de acción de las masas, tiene que estar conjugado siempre con la sal, ¿sí? Entonces estos compuestos tienen que ir siempre en pares y así caminan y circulan en nuestro organismo y dentro de las células de esa manera y fuera de las células también. Perfecto. Una vez que está todo esto entendido, veamos cuál sería la diferencia si van a consumir el hipoclorito de sodio. El hipoclorito de sodio, ahora, les dije que se llamaba también Clorox. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede con el hipoclorito? El hipoclorito de sodio, al reaccionar ya con agua cuando disuelven para inclusive desinfectar verduras, o en mayor concentración o más cantidad a las piscinas, al fin de cuentas, ¿en qué va a resultar? Miren, en ácido clorhídrico y en oxígeno. Otra vez tenemos aquí gas. Y luego esto, el peligroso es este oxidrilo que tiene un electrón libre. Es un radical libre. Después veremos que también hay radicales libres de cloro aquí. Muy bien. Cuando reacciona el hipoclorito con el agua, miren, se disuelve en todo esto. La parte peligrosa es esa. Pero ¿qué pasa en el estómago? En el estómago ya les dije que tenemos muchos protones, ¿sí? No hay problema, el estómago nos defiende, el hipoclorito gana todo esto y entonces simplemente tienen al hidróxido de sodio que combinado con el hidrógeno del estómago termina en agua. Entonces no se hagan ningún problema. Los dos van a terminar en el estómago, miren, agua, agua, y van a terminar en agua. Y si ahí se disuelven el gas, miren, el gas nuevamente disuelto en agua son solamente gases. Y estos gases muy fácilmente se van a eliminar
en un eructo. ¿O no les pasa eso cuando hay gases en el estómago? Cuando toman Coca-Cola con gas, con anhídrido carbónico, les pasa pues eso. ¿Qué pasa si toman cerveza? La misma historia. Los gases no se absorben en el estómago y no se absorben en intestino delgado, porque no son sus funciones. Hablaremos también a futuro qué es lo que sucede con los gases en el intestino. Vamos a ver a continuación. Si por algún motivo no se elimina en un eructo, el gas no se absorbe, pero el gas puede circular al intestino, en el intestino, ¿sí? Y en el intestino el gas tampoco se va a absorber y va a llegar aquello a reaccionar con algunos otros compuestos, no se va a absorber nunca, ni en el intestino, ni en el estómago, y voy a repetir muchas veces lo mismo para que esté bien comprendido. ¿Qué es lo que tenemos? Miren, pueden hablar ustedes de gases, por ejemplo, humos. Humos del cigarrillo, que son muchos de combustión. Entonces, miren, esos humos del cigarrillo se van a atrapar en el agua. El agua tiene una gran característica y se llama el gran disolvente universal. Donde sea que existe agua, vamos a encontrar siempre gases atrapados. Bueno, aquí podemos tener óxido de nitrógeno. El óxido de nitrógeno se va a disolver. Entonces tenemos una disolución de gases con agua. Se van a atrapar aquí, por ejemplo, sulfatos. Pueden atraparse ahí sulfatos. Y tenemos aquí sulfatos atrapados. Es decir, podemos atrapar en el agua absolutamente todos los óxidos. Uno que conocen ustedes, el anhídrido carbónico, van a tener también atrapado en el agua, entre estas moléculas, y tenemos allí moléculas de anhídrido carbónico. ¿Qué más quieren? Sulfatos. Los sulfatos la misma. Nitratos de tener, de diferente categoría. Estos óxidos, o el número 2, cuando es el dióxido de nitrógeno, la misma historia. Esto es lo que se produce especialmente en los humos de los autos, de los motores viejos, cuando humean. ¿Qué está pasando? Está sucediendo que esos gases los estamos respirando. Y al respirar se van a pegar con las mucosas y las mucosidades de la garganta y de la nariz. Esas las vamos a tragar. Entonces estamos tragando todas las veces esta clase de compuestos que son también el producto de las combustiones, los fenómenos de chaqueos, los incendios famosos que están contaminando al mundo, pues están contaminando también al agua, y aquí tenemos muchas moléculas de agua con gas. Y eso vamos a ver a continuación, en forma práctica, qué es lo que sucede para extrapolar o para interpolar los conceptos que tenemos en la forma práctica. Aquí tienen que pensar en algo muy importante y tienen que repasar todo lo que conocen de gases. Y lo que conocen de gases tiene relación con esto. ¿Se acuerdan? La teoría y la ley. Muchas leyes. La ley de Boyle-Mariotte. Van a encontrar la ley de Henry. Van a encontrar las leyes de Gay-Lussac. Entonces, miren, esto que han aprendido en secundaria, tienen que aplicar ahora en la parte médica, en la parte biofísica, la disolución de gases. Y vamos a ver cuál es la diferencia. Aunque estos autores son lo mejor que ha ocurrido en el mundo, ellos han trabajado en vasijas
en recipientes de vidrio, pero no han trabajado en estómago. Y el estómago es un órgano muy importante porque tiene musculatura, tiene mucosa, tiene epitelio, se contrae y se relaja. Ellos no han trabajado en esa parte. Nosotros sí, en medicina, en fisiología, en bioquímica, sí trabajamos sobre el órgano tan importante y les vemos todos los secretos que tiene. Ahora ustedes pueden explicarse por qué cuando se elimina orina ven burbujas y una especie de espumas en el inodoro. Se van a explicar por qué al batir botellas de cualquier líquido que tiene agua encuentran burbujas. Por ejemplo, tenemos agua en este recipiente y vemos que forma burbujas, ¿sí? Pero después las burbujas desaparecen. Ahora vamos a ver la gran capacidad que tiene el agua para absorber los gases. Hagamos la prueba. ¿Ven ustedes? ¿Ven el humo? Entonces, ahora vamos a ver el poder de disolución de los gases en el agua. Y movemos de este modo. ¿Qué han observado? El gas absorbido entre las moléculas del agua. Cualquier gas tiene gran poder de absorción en el agua. Esto nos hace ver también de que existen graves problemas en los lagos y en los mares. A medida que contaminamos el aire con incendios, con bombas, con gases, estamos en contra de la naturaleza y estamos alterando el agua de los mares. Entonces, cada vez que este gas ingresa al estómago, el estómago se contrae y el gas se disuelve. Y no solo este, sino todos los gases. Se están mezclando las moléculas. Y ahora ven ustedes la diferencia. El agua se ha vuelto combinada con gas y tenemos la parte de arriba mucho más clara. De otro modo, también podemos hacer lo mismo. Ahí tenemos el gas, que ustedes van a ver cómo se va. Lo tenemos ahí arriba y ahora mezclamos. Así como los gases se mezclan con el agua de los ríos, con el agua de los mares, y eso están consumiendo los peces y todos los mariscos. Y ahora tenemos, miren, la mejor demostración de que el agua capta aquello. Por eso es que es la primera vez en mi vida que he visto que están vendiendo gas con agua. En otras partes he visto piedras, he visto maderas, he visto cosas de las más impresionantes que venden con la categoría de que le va a dar suerte en la vida. Pero esta es la primera vez que veo que están vendiendo el gas en el agua. Respecto al tema que nos ocupa, existen muchas dudas, ¿sí?, controversias y también existe mala información. Voy a repetirles. El dióxido de cloro es un gas. Como es gas, en el estómago no sirve y se va a eliminar con un eructo. ¿Sí? Veamos qué es lo que sucede.
dióxido de cloro en el estómago con el hidrógeno. ¿Qué es lo que forma aquí? Forma el famoso dióxido de cloro, ¿sí? Pero también forma cloruro. Este cloruro no es tóxico y además forma agua. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Miren lo que ha pasado. Como gas se fue para arriba y mi mejor expresión es el eructo. Luego, ¿qué es lo que tenemos a continuación? El famoso clorito, dióxido de cloro. Entonces, el dióxido de cloro, miren, al ganar un electrón, ha formado el clorito, el ión, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que va a pasar después con ese ión? Este ión va a reaccionar con todo lo que puede. ¿Qué es lo que va a pasar? No va a estar solito. Este va a reaccionar con el sodio del jugo gástrico. Va a reaccionar con el potasio del jugo gástrico. Y escúchenme bien. Hay un solo jugo gástrico. No existen jugos gástricos. ¿Sí? No existen jugos gástricos y van a ver ustedes en muchos libros y van a ver en el internet que dicen jugos gástricos. No, señor, se llama jugo gástrico porque es uno solo, no hay varios. Y si no, que demuestren si es que existe aquello. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos con este gas? Con este gas tenemos también la misma historia con la que han comenzado con el hipoclorito de sodio. Muy bien. Ahora, ¿por qué escribo de este modo? Porque tienen que acordarse que todos estos componentes siguen la ley de acción de masas. No pueden existir los componentes solitos. No pueden decir que solamente tengo esto, no pueden decir que tengo esto o que solamente tengo esto. No, señor. Estos siempre, de acuerdo a la ley de acción de masas, caminan juntos. No pueden estar solteros. Tienen que casarse siempre para hacer más clara la explicación. Por eso, no es cierto que estén separados. ¿Sí? Aquí no hay divorcio, tienen que estar juntos. Bueno, ¿cuál es al fin de cuentas el resultado final de todo esto? Dice en un medio fuertemente ácido. Fuertemente ácido es pues el estómago. Miren, consumen el famoso hipoclorito, el clorito y el clorito, miren, va a reaccionar con el hidrógeno. ¿Y qué va a formar? Va a formar nada más cloruro, que no es tóxico, y agua, nada más. Por eso resumimos todo aquello en que, miren, en el estómago fuertemente ácido, pH 1, pH 2, pH 3, dice, no es tóxico, no tiene ningún efecto sobre los virus y no va a tener ningún efecto sobre todo lo que es virus, bacterias, parásitos, levaduras, hongos, inclusive células. Nuestras células humanas. Nosotros siempre estamos descamando células de la nariz. Estamos descamando células de orofaringe, descamando células del mismo estómago y células humanas. Igual no van a tener ningún efecto sobre las células porque prácticamente podemos resumir de que se ha neutralizado todo con este gran órgano. Por eso hay que tener un respeto grande al estómago porque es lo que tiene que recibir todos los alimentos y contaminaciones del mundo. Es un gran órgano que merece mucho para nosotros. Quiero ser más enfático aún. Miren, más enfático significa este esquema. En este esquema decimos ahora,
todos estos óxidos, que como ejemplo utilicé humos de motores negros, humos de chaqueos, de todo lo que es humo, humo de cigarrillos. Igual, miren, estos están entrando al estómago. Estamos hablando también de óxidos de yodo, la misma historia. Y curiosamente, miren, ¿cuáles son los alimentos más contaminantes en todo esto que son óxidos? Y los que son sales, porque muchos tienen sodio, potasio, calcio, etcétera, justo son las plantas. Porque las plantas están absorbiendo todo eso de la tierra y dentro de sus células tiene todo este tipo de sales y va a formar muchos gases y el producto de esto significa ingresar al estómago. Si quieren bromo, también con bromo van a tener igual hipobromito de sodio, van a tener bromito de sodio, van a tener bromato y van a tener perbromato de sodio. La misma historia no cambia en relación a lo que es el famoso cloro. Y la misma historia vamos a hablar cuando decimos monóxido de carbono. Lo mismo cuando se fuma, los motores, los chaqueos, mucho monóxido y también dióxido de carbono, anhídrido carbónico y también hay el trióxido. En fin, tenemos todo aquello. Este esquema ya lo conocen y lo van a tener que repasar permanentemente porque es lo mismo de hace un momento. Hace un momento dije que este es un gas. La mejor forma que tiene el estómago es contraerse porque el gas ha distendido el estómago. Cuando se distiende el estómago, existe un sistema nervioso, un sistema muscular importante que reacciona y el gas se va a eliminar en lo que repito varias veces, en un eructo. Tenemos ahí, miren, otra vez, gas. El gas, ¿dónde va a ir? Por allí. Más gas, la misma historia que no va a cambiar absolutamente en nada. Entonces, ese tipo de reacciones sí van a continuar. Al fin de cuentas, miren, van a terminar en cloruro, que es una fuente de cloruro para nuestro organismo, y va a terminar en agua. ¿Qué ha pasado? Pues no ha pasado nada con las dosis que tengan. Y algo importante, dicen así, en agua 3 gotas, 4 gotas, 5 gotas, y dice que sirve para todo. Sirve hasta para el mal pensamiento, sirve para el mal estudiante porque le va a hacer estudiar más, sirve para el autismo, imagínense, sirve para enfermedades genéticas, sirve para problemas nerviosos, sirve para el acné, sirve absolutamente para tratar diabetes, no hay ninguna piedra filosofal que pueda tratar todas las enfermedades con un solo producto. Además que no es medicamento, señores, es una lejía, todo lo que están consumiendo y promocionando. Lo que sí va a ocurrir es que en esta parte donde van a tomar atención, es que más bien el cloro, cuando reacciona con amoníaco, entonces va a producir todo esto que se llaman cloraminas. Y las cloraminas, estas son cloraminas tóxicas. Estas que pueden ser monocloraminas, dicloraminas, tricloraminas o cloraminas unidas a otros compuestos van a ir al intestino. Estas son pues las causantes más bien de inflamaciones, son causantes de cólicos, son causantes de problemas de diarrea. Ustedes como médicos harán historias clínicas de quienes han tomado el famoso dióxido de cloro y cuando han excedido la cantidad y ha sido aquello que ha ido hasta el intestino, se van a quejar pues de que tienen diarreas. Entonces no es la diarrea un problema de lo que hace un momento les he descrito como lo que se acuerdan ahora, el famoso ácido cítrico. No es problema. Ácido cítrico hay en
abundancia en naranjas, hay en limas, hay en limones, y pueden tomar litros si quieren. Y el ácido cítrico nunca va a producir diarrea. Pero dicen, he cambiado el ácido cítrico porque produce diarrea. No, señor, el problema son las cloraminas. Y cuando están mucho más abajo todavía, en el intestino grueso, si llegan hasta allí, esas cloraminas se van a juntar con el amoníaco, porque el amoníaco es un producto de lo que ya hemos estudiado, de carboxilación de aminoácidos, y es un producto muy importante de las bacterias. Bacterias producidas en colon. Entonces, claro, mucha bacteria, mucho amoníaco, también pueden decir amonio, se junta con el cloro, obviamente van a formar cloraminas y la diarrea está instaurada. Entonces ahí tiene una explicación muy diferente de lo que es la producción de diarreas cuando se toma este componente y llega a los intestinos. En su libro, que ustedes también pueden leer, dice ahí, mire, ácidos del estómago. ¿Qué clase de ácidos hay en el estómago? El único ácido que existe en el estómago es el ácido clorhídrico. No hay forma de equivocarse. Es la función del estómago. También, cuando lean ese libro que lo promocionan tanto, van a leer de que dice estómago artificial. Una cosa es hablar de estómago artificial y no del estómago natural, el que tenemos. Eso es completamente diferente. También dicen que en el estómago artificial, pues han puesto allí el pH 1 del ácido clorhídrico. Y lo promocionan en su mismo libro y he sacado exactamente lo que dice ahí, pues estómago artificial o estómago virtual. Esto es lo que nosotros llamamos un estudio in vitro, pero no refleja absolutamente nada. ¿Por qué? Porque este estómago virtual o artificial está pues hecho, como decir, en una vasija en forma de estómago, pueden hacerlo, pero no tiene pues las características del estómago. Entonces, una cosa es colocarle esto y ponerle ácido clorhídrico y tomar conclusiones erróneas. Como investigación, como curiosidad, como inquietud, está bien, pero no es lo real. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que describen? Describen que en ese estómago artificial han hecho de que a medida que van aumentando el pH, pues mire, va subiendo la cantidad de dióxido de cloro. Entonces el dióxido de cloro, ¿qué es lo que va a hacer? Miren, dióxido de cloro, una vez más, gas. Y la gas en el estómago se va a eliminar sensiblemente o se va a transformar en otros componentes y lo más peligroso, les dije, las cloraminas. Bueno, este es un estudio interesante, pero no es el que marca la realidad de nuestro estómago. ¿Qué es lo que pasa en nuestro estómago? Ya les había mostrado en otra oportunidad el estudio de muchos investigadores, de muchos autores. Entonces tenemos aquí, miren, desde el año 53 es que se están haciendo esta clase de estudios. Miren, estos estudios se hacen o se hicieron a nivel del mar, donde hablé de las presiones parciales de los gases, la presión atmosférica o la presión barométrica que influye en todos los organismos, influye a los habitantes de nivel del mar o en los habitantes de la altura, como el caso nuestro. Y hemos hablado de que esto es real porque esto es estudio realizado en estómagos investigando la secreción básica, la que siempre debe existir,
porque en cualquier momento estamos consumiendo bacterias, virus y cualquier otro tipo de compuestos y el estómago nos defiende cuando no está estimulado. Pero después de que comemos, entonces tenemos la secreción ácida máxima, igual, miren cómo aumenta, y en la altura también aumenta. Entonces, nuevamente digo de que tienen que tener un respeto profundo por nuestro estómago, porque tiene que aguantar todo. Algo que sí rescato es en algún momento algún nivel de franqueza, porque dice ahí, mire, quiere dar gracias a todos los que han apoyado. Momentos difíciles, el futuro dice que tiene que estudiar. Dice ensayos clínicos. Mire que los ensayos clínicos tienen que ser con personas. Y hay que respetar a las personas y no investigar en personas. Hay que ser como el método científico, primero in vitro, en laboratorio, y después recién ver que las pruebas no sean tóxicas. Hasta este momento, lo que dice su autor dice pruebas testimoniales. Miren, prueba testimonial no es absolutamente nada, porque significa de pacientes que van a decir, me hizo daño o me sentí bien, pero eso es psicología pura. ¿Qué es lo que más me asusta? Y lo que debe asustarles a todos ustedes es esto. Miren. ¿Les asusta o no les asusta? A mí me asusta profundamente porque, mire, ampollas. Y esas ampollas para colocar el producto directamente, miren, colocando directamente a los pacientes. Y esto no puede ser, no puede haber. Ya en algún país han dicho, bueno, al médico que ha inyectado directamente en la sangre, entonces lo han apartado de sus funciones, porque dice el médico suministró a pacientes con esto creyendo que solamente iba a matar virus circulantes. Entonces no pueden hacer esta clase de experimentos en humanos, no pueden colocarle gas al plasma sanguíneo. El gas no puede entrar. El gas, les dije, no entra por estómago, no entra por intestino. Y algo sí que tienen que estudiar es este gran sistema de defensa que tenemos en cada una de las células, que es el sistema antioxidante. Y ustedes van a descubrir de qué estoy hablando cuando encuentren y digan qué clase de órganos tenemos, qué clase de compuestos nos defienden cada vez que existen tóxicos ingresando a las células, si es que ingresa, porque la célula se va a morir antes que nada. Me alarma y la alarma también de ustedes, porque realmente asusta. Si colocan esto en la sangre, lo que van a conseguir es ahí un problema grave de hemólisis, destrucción de los glóbulos rojos. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre a continuación? Si los tóxicos o este otro ingresa aquí, lo primero que hace es destruir el glóbulo rojo. ¿Qué es lo que sucede? Deja en la sangre la hemoglobina libre. Y la hemoglobina libre, desgraciadamente, es tóxica. Como es una hemoglobina libre tóxica, uno de los primeros órganos en reaccionar mal es la toxicidad a nivel de los riñones, ¿sí? Pues produce una necrosis tubular de las nefronas y produce problemas intersticiales. ¿Qué están haciendo si inyectan a los pacientes directamente en la sangre? Lo que están haciendo es destrozar a los riñones. Están ayudando a que las enfermedades renales aumenten y a la larga van a terminar en insuficiencias de diferente categoría de los riñones. Entonces, esto es lo que me asusta. Y además también les dije en una pregunta del examen, ¿qué es lo que sucede
y quién es o cuál es la molécula que nos defiende de la hemoglobina libre. Entonces, tenemos nosotros la electroforesis de proteínas y dijimos que aquí circula la aptoglobina. Es muy interesante, pero se intoxican y destruyen los glóbulos rojos y aumenta la hemoglobina libre. Esta fracción la van a encontrar así aumentada. Por eso no deben hacer pruebas con pacientes porque están alterando aquello. Van a encontrar ustedes mucha bibliografía al respecto cuando lean el internet y van a ver quiénes opinan también de formas muy parecidas en la parte de intoxicación directa con esto que sí realmente me asusta mucho más de lo que es ingerir, porque el estómago nos defiende, pero en el plasma sanguíneo ya no hay aquello. Entonces, no queremos volver a este tipo de historias de investigaciones con pacientes. Miren lo que están haciendo aquí, miren lo que han hecho en la Segunda Guerra Mundial, cómo han sufrido millones de personas con investigaciones de muchos médicos. Es decir, el mensaje que les doy, no deben investigar en humanos. Esto es muy doloroso y la historia no puede repetirse de ese modo. Entonces ahí miren los autores, hay muchos libros al respecto. Existen muchos testimonios de pacientes que han sufrido con diferentes intoxicaciones en esa época. Entonces, lo que sucede es que si deciden investigar en pacientes, tienen que acogerse a los conceptos de ética y de bioética, que justo se han promulgado ya a partir del año 1947. Ya va a cumplir 73 años de vida esta prohibición importante de lo que fue la Segunda Guerra Mundial y la investigación en las personas. Entonces, tienen que tener mucha seguridad antes de utilizar compuestos que vayan a dañar a las personas. Muy bien, ya dijimos que no sirve por estómago, muy tóxico directamente en la sangre. Además, porque no se absorbe en el estómago ni en el intestino, pero ustedes van a encontrar de que se apoyan en este tema. Testimonios, miren, testimonios de pacientes, de médicos también, porque están metidos en esta historia, y también de no médicos, porque aquí existen muchas personas de diferentes profesiones y no especializados también, porque leen un libro que dice y aseveran que se han curado. ¿Cuál es la respuesta de gente que ha tomado esto previniendo el coronavirus? Estamos sometidos a muchos virus, no solamente al corona. Entonces, ¿cuál es la respuesta que siempre han estado esperando? ¿Qué pasa? ¿Por qué yo me he curado en un día? ¿Por qué tomando esto me he curado en 3 días? ¿Por qué en una semana? Aquí yo soy campeón, ya no tengo diabetes, ya no tengo cáncer, ya no tengo nada. Son solamente aseveraciones de tipo psicológico, de gente que al gastar en el tóxico dice que se han curado. Pero ¿cuál es la respuesta en realidad? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que tienen que dar gracias a su sistema inmunológico. Nosotros somos diferentes unos a otros y tenemos diferente clase de respuestas a los tóxicos, a las infecciones, a los parásitos, a toda clase de virus. Incluye el virus de la inmunodeficiencia también. ¿Por qué hay gente que vive con gente que tiene SIDA y no se enferma? Porque hay gente que tiene una vida con gente con tuberculosis y no se enferma, y así con muchas enfermedades. La respuesta está en nuestra estructura orgánica. La suerte es
mantener un buen estado nutricional, porque las células, estas son las que nos defienden a través de sintetizar los anticuerpos. Y aquí, ojo, si la persona tiene homeostasis, la palabra médica, que significa el equilibrio en todo, va a tener una respuesta excelente de aquella figurita que les dije que aquí es donde reacciona IgG, IgM, IgA, la IgE y la IgD. Esos son los anticuerpos que se fabrican en el organismo. Y sucede que si la persona está equilibrada y tiene una buena defensa, entonces va a producir estos anticuerpos contra los virus. Y esto va a ocurrir, miren, en un día y se van a curar. El resfriado va a ser muy suavito. Va a ocurrir que se cura en 2 días, 3 días y dicen, he tomado esto, pero me he curado. No, señor, se ha curado gracias a que tiene un buen sistema de reacción inmunológica. Tienen que agradecer a su línea inmunológica. Pero también les voy a decir que no es bueno tener gran cantidad de anticuerpos, porque los anticuerpos, después de matar al virus o a los virus que haya o a las bacterias que hayan, este aumento de actividad también es mala porque va a producir un ataque a nuestras mismas células. Por eso es que la gente habla, los investigadores hablan y siguen viendo aquello de lo que han llamado la tormenta de las citocinas. Entonces son tóxicos. Muchas veces se van a curar en un momento determinado, pero se van a empeorar también porque han desarrollado mayor cantidad de estos compuestos. Para ser más explícito, les diría de que este tipo de reacción es más o menos como el carácter de las personas. Hay personas a las que tienen un estímulo y no reaccionan para nada, como que no les hicieron efecto. Pero hay personas que les llamamos los fosforitos, hiperreactivas. Reactivan, inclusive pueden pegar, pueden matar, pueden pelear, y son las hiperreacciones que van a tener los anticuerpos. Entonces no es bueno tener poco ni mucho. Hay que tener siempre el equilibrio. Lo interesante, hay un número más o menos cabalístico en que el 80% de la población reacciona bastante bien y con cualquier virus, no solamente con esto, van a tener unos resfriados muy suaves, unos resfriados que no requieren mayor actividad del médico. Esos se curan en su casa y no tienen ningún problema. Entonces todos quisiéramos estar en el 80% de nuestra población. Sucede que el 15% son personas que se van a complicar porque están reaccionando muchísimo con mucho anticuerpo también. Entonces esos son los que van a ser la tormenta de las citocinas, que en algún momento hablaremos qué son las linfoquinas, qué son las citocinas y todo aquello de la inmunología. Entonces, estos son los pacientes que se van a complicar. Unos que van a llegar a morir porque van a tener otra clase de problemas. Van a ser los que están en el 5%. Estas cifras son cabalísticas, van a variar un poco más, un poco menos, y obviamente tiene relación con el estado nutricional, porque en todo tenemos que tener equilibrio. Es igual que la ley de acción de masas que les he explicado. Hay un equilibrio en todo. Estando claro, debo agradecerles por su atención y lo importante es que esta educación no tiene que dañar absolutamente a nadie. Esto es muy importante. Tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir instruyendo a las personas para hacerles ver la realidad. Y a continuación, de muchos videos, uno que me gustó fue de los mitos del dióxido de cloro, ¿sí?
Y en estos mitos están profesores de México, de farmacología, que les van a hablar mucho de lo que significa el dióxido de cloro, que cuando se toma no le va a producir gran cosa, pero si cambian las dosis, entonces sí van a tener problemas gastrointestinales, porque el organismo sabe defenderse de los tóxicos, no solo de este, sino de muchos otros tóxicos también. Entonces, están cordialmente invitados aquellos, y a los países. En este video se les recomienda lo que han hecho muchos países a nivel de los ministerios de salud. Han prohibido, mire, estos fueron los primeros, pero ya tenemos muchos en Latinoamérica, incluyendo Bolivia. Estos ministerios han prohibido el uso de tóxicos con la calidad de medicamentos. Entonces, nuevamente les repito lo que pongo en la última diapositiva. No existe medicamento ni tóxico en el mundo que pueda matar virus dentro del mismo organismo. No hay eso. Pueden tener tóxicos, pero fuera del organismo. Piscinas, calles, plazas, parques o lo que sea. Ahí sí tiene función, pero aquí adentro no, porque van a destrozar muchas células, como hemos visto en toda esta exposición. Gracias.